La literatura de Dalia de la Cerda es contundente en su aspereza y lúcida en su hondura. Opera en un espacio donde lo político y lo estético se encuentran sin concesiones. Desde Perras de Reserva, su fulgurante debut, hasta Medea me cantó un corrido, su más reciente colección de relatos, Dalia ha articulado un universo ficcional plagado de personajes que habitan los márgenes. Con un rigor estilístico que desafía las convenciones de la narrativa tradicional, Dalia da forma a criaturas con voces que subvierten todas las expectativas de la literatura actual. Esto es Tinta y Voz, un podcast sobre libros y sobre la gente que los hace posibles. Yo soy Ángel Soto. Muchas gracias por acompañarme otra vez. Tinta y Voz. En Medea me cantó un corrido, Dalia de la Cerda retoma el personaje arquetípico de esta tragedia clásica, pero lo resignifica con una audacia que a mí me parece solo puede surgir de un entendimiento muy profundo de la tradición y también de las urgencias de nuestro presente. Al situar a Medea en un contexto mexicano atravesado por la violencia, las desapariciones y las luchas por la justicia, Dalia dota a este mito de una vigencia muy notable. Además, lo carga de una dimensión emotiva que interpela a los lectores, nos interpela a nosotros desde un lugar muy incómodo, el lugar más incómodo de la conciencia. En las manos de Dalia, la tragedia es más bien un espejo. El proyecto literario de Dalia de la Cerda es muy ambicioso. Ella aspira a crear una narrativa donde la autenticidad de las voces y la densidad de los temas no cedan ante las demandas del mercado ni de las críticas. La precisión con la que sus personajes hablan, actúan y sienten es, yo creo, un testimonio del oído literario que tiene Dalia. Es muy atento, es inquisitivo, es, en una palabra, infalible. Hoy platico con Dalia de la Cerda sobre las capas de su proceso creativo y también sobre el vértigo que significó enfrentarse al éxito, a las expectativas tan altas y a las dudas que de manera inevitable se ciernen sobre toda nueva obra narrativa. También hablamos sobre la necesidad que es casi visceral de mantenerse fiel a una voz, a la autenticidad que considera su mayor patrimonio. No dejes de suscribirte en tu plataforma de podcast favorita, en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, donde tú quieras. Y también te puedes suscribir a la newsletter, donde además comparto recomendaciones de novedades literarias, noticias sobre el mundo del libro, recomendaciones musicales y algunas otras cosas que solamente comparto por ahí. Te puedes suscribir al newsletter en tintayvoz.substack.com. Voy a dejar el enlace en la descripción del episodio para que lo puedas buscar. También me puedes seguir en mis redes sociales. Me encuentras como @angelsots en todas las plataformas. Ahora sí, aquí está la charla. Muchísimas gracias por los minutos que vamos a platicar. Quiero empezar hablando de algo que sé que estuviste reflexionando al respecto hace muy poco, que tiene que ver con la vara alta que pusiste con Perras de Reserva, con lo que ese libro se ha convertido, no solo editorialmente, sino el alcance que ha tenido, las traducciones, la cantidad de lectoras y lectores que ha tenido. Quiero preguntarte primero si esa vara alta realmente al momento de escribir representa algo, modifica tu escritura de algún modo. Cuando estabas escribiendo esto, ¿pensabas en ella? Sí, todo el tiempo desde que empecé a planear el próximo libro de narrativa, porque yo le tenía mucho miedo al siguiente libro de narrativa. Yo me tardé 5 años escribiendo Perras de Reserva y lo hice todo con acompañamiento, porque lo hice a través de becas del Estado. Primero una del PECDA, luego 2 del FONCA y luego lo estuve trabajando con Tierra Adentro porque ganó un premio, que es el premio de cuento joven Comala, y lo trabajamos en un proceso muy riguroso de edición con Tierra Adentro. Entonces hubo mucho acompañamiento en el proceso, tanto de mis tutores, que fue Hernán Lara Zavala y después Brenda Lozano, como por parte de la editorial de Tierra Adentro. Entonces, digamos que pues mi siguiente libro fue un proceso más solitario, porque lo hice yo sola. Desde el momento en que lo empecé a plantear, que publiqué desde Los Zulos, tenía que pensar en el siguiente libro de narrativa y era un terror, porque yo no sabía ni de qué quería escribir, ni sabía cómo empezar.
ni sabía qué hacer, no sabía nada. Y además de que pues mis expectativas ya estaban en el cielo, se empezaron así en el piso y subieron mucho con Perras de Reserva. Había el no decepcionar a los lectores y a las lectoras, el compromiso con mi editorial, porque yo ya tengo un compromiso con Sexto Piso, la confianza que tiene Sexto Piso en mí, o todas las expectativas que había sobre mi nuevo trabajo. Y sí fue muy difícil decidirme por los temas, decidirme por los personajes. Todo el trabajo que hice yo sola fue mucho pensar el libro, estarlo rumiando un montón, estarlo trabajando mucho. Le invertí bastante dinero en trabajo de edición y de lectores beta que contraté. Voy a haberle dicho a amigas, amigos que lo leyeran de a compas, pero yo decidí contratar lectores beta y pagarles, porque pues yo creo que el trabajo literario tiene que ser dignificado y que no puede ser a costillas de la precarización de nadie. Entonces yo a todas las personas a las que les di el libro a que lo trabajaran, les pregunté cuánto me cobras y lo que me dijeron no regateé, yo lo pagué. Entonces cuando llegó ya a Sexto Piso, pues ya estaba bastante trabajado. Incluso cuando se fue al Premio Ribera del Duero ya estaba bastante trabajado. Y sí tenía yo mucha inseguridad y sí estaba muy preocupada y muy angustiada. Sí sentía un poco, aunque ya tengo claro muy bien mi estilo, mis temas, la voz, el tono narrativo, pues sí me preocupaba que no tuviera la calidad de Perras de Reserva, porque no tuve el mismo tiempo ni el mismo acompañamiento para escribirlo. Pero cuando tuvo la nominación del Ribera del Duero, dije, no, creo que sí lo estoy haciendo bien. ¿Había alguna especie de como síndrome de impostora? ¿Padeciste un poco ello mientras lo escribías? Sí, sobre todo de hacerlo sola, porque con Perras de Reserva sí tuve mucho tiempo y sí tuve mucho acompañamiento, y acá lo estaba haciendo. Todo el trabajo de escritura fue en solitario. Ya que tenía el manuscrito fue que lo mandé a revisar y a trabajar, pero todo el trabajo de escritura fue muy en solitario, y sí me divertí mucho y sí lloraba mucho y sí disfruté el proceso y lo sufrí, pero sí decía, no, y sí, no es tan bueno como Perras de Reserva, si no les va tan bien como Perras de Reserva. Sí sentía mucho eso. Decías que te preguntabas, entre otras cosas, qué temas elegir y sobre qué escribir, desde dónde, qué voces. Y yo encuentro, habiendo leído también Perras de Reserva, que son de algún modo libros hermanados por algo que yo creo que, bueno, no sé tú qué piensas, pero yo digo que es como el universo de Dalia, ¿no? Es como un universo daliano, que podrían ser hermanas por los personajes a los que miras, ¿no? Y por los personajes a los que encarnas y los que construyes. ¿Lo piensas así un poco, que tus libros pertenezcan así a una especie de universo? Sí, yo la verdad es que sí, soy un poco ambiciosa en ese sentido y no quiero escribir solo libros de narrativa, sino que quiero crear pues un universo propio donde todos mis personajes estén conectados de alguna u otra forma y vivan en el mismo universo. Y de hecho el siguiente libro de narrativa va a ser un spin-off de un personaje de este libro de Medea, porque sí me interesa mucho como crear un universo narrativo propio y de crear sobre todo un estilo. O sea, por ejemplo, ahorita pues acaba de salir el libro Tony, o sea, tiene una semana menos en librerías, publicaron un adelanto en un medio y ya le está cayendo hate. Entonces algo de lo que me critican un montón es que pues se parece mucho a Perras de Reserva, y yo es que esa es la idea. La idea es que se parezca a Perras de Reserva, porque lo que yo quiero es que la gente lea un texto mío y sin saber que es mío, sepan que es mío. Quiero desarrollar un estilo propio, una voz propia, y que tener un estilo sobre todo. No escribir cosas que podría haber escrito cualquier persona. Yo quiero que tengan mi sello distintivo. Entonces creo que es lo que estoy logrando y lo estoy trabajando desde ahí. Ahora que hablabas del hate que ha recibido, yo creo que podría decir casi sin temor a equivocarme que no hay una pluma, una escritora ni un escritor que actualmente genere voces tan encontradas, comentarios tan encontrados como lo hacen tus libros, y desde muchas aristas, ¿no? Ahí yo leo en redes sociales gente que es muy devota a tus textos y que disfruta mucho tu literatura, pero hay gente también que es violenta con lo que escribe, que además lo hace desde una postura de mucho clasismo, porque critican
el tipo de voces que encarnan tus personajes. ¿Cómo te sientes y cómo te paras frente a ese encuentro que tienen la gente que finalmente habla de ti y de tus libros? Pues antes era abrumador estar en medio de tanto debate, porque pues soy una persona y estar en redes a veces es complicado. Hay días malos en los que sí me afecta un poco más, no tanto los comentarios negativos, sino la sobreatención. Ve que pronto me hacían trending topic y yo entiendo que esté Yerimua, entiendo que esté Dana, entiendo que esté Bellacat, pero yo soy escritora, no tendría por qué ser trending topic por un libro. Es extraño esto. Pero en general mi molestia más, la mayoría de las críticas vienen de mis colegas. Y a mí mis colegas no me importan. O sea, yo no quiero ser su amiga, no quiero agradarles. Con el 90% de mis colegas, yo no iría a tomarme un café, yo no iría a la esquina. No me interesa tener una conversación con ellos. Son personas que no me importan, no me interesa conocer. Yo escribo para mis lectoras. Y yo de las lectoras recibo muchísimo cariño. Es muy conmovedor todo lo que me dicen, me llenan de regalos, son increíbles, son fabulosas. Me interesa también un poco de la crítica especializada, que ahí no me va tan mal, pero pues mis colegas, igual que ellos hablen y todo, no me tiene como sin cuidado. O sea, su opinión para mí es irrelevante, pero lo que sí me da coraje es que yo sí estaba acostumbrada a resolver las cosas pues de forma un poquito más radical, y como tener que guardar una reputación. Y por ejemplo, ahorita si hay gente a la que yo quisiera ir a buscar, pues yo no, pero decirle a mi vato, rómpele su madre. Y no poder hacer eso me frustra mucho. Por eso les contesto los tweets y todo, pero ahorita en este momento yo sí quisiera ir a buscar a alguien que sé dónde da clases y sé dónde lo podemos encontrar y decirle a mi vato que le encanta pelearse y que mi vato está deseando que yo le diga rómpele su madre, decirle rómpele su madre. O decir amiguillos que tengo, ¿no? Que les encanta también andar de alucines, decirles, ve, dale un escarmiento. Y a mí sí, eso sí me hasta como que tener que resolver tanto así aquí, sí me frustra mucho. Y ahora entiendo a mi vato cuando yo le digo, no, güey, todo pacífico, no te pelees, todo relaxado. Yo no entiendo su frustración porque yo a él siempre le estoy diciendo, ya no somos eso, hay que resolver las cosas pacíficamente, ya somos adultos. Y a él, yo veía que él le frustraba mucho, como que yo no lo dejara sacar su coraje, y ahora yo me siento así. Ahora, en este libro haces una apuesta muy interesante que ya se anuncia desde el título, que es Medea me cantó un corrido, que es, además del título de la colección de relatos, es el título de uno de los cuentos. Cuando estabas en este proceso de ver qué ibas a hacer con ese siguiente libro, ¿en qué momento vino la idea de traer un personaje tan remoto con el que... y también por qué conectaste con ese personaje? Que un poco eso se explica en voz de ella misma, de Medea, en el último relato. ¿Por qué lo traes a este contexto, al contexto de tu universo? Creo que de las críticas que más recibí con Perras de Reserva, que a mí me parecían un poco... O sea, yo me doy cuenta inmediatamente cuando alguien leyó mi libro o no lo leyó, y cuando lo critican sin leerlo, porque yo conozco perfectamente lo que escribí. Muchas de las críticas que a mí me hacían de Perras de Reserva es que no había metáforas, que no había literatura, como que no había ciertas características que se necesitan para que algo desde el canon se considere literatura. Entonces yo quería... Es un recurso muy usual, es retomar a los clásicos. Entonces yo no lo había considerado. Yo estaba todavía pensando de qué se iba a tratar mi libro. Inicialmente iba a ser un libro que se tratara solo de aborto, donde todas las mujeres abortaran, pero en contextos diversos. Pero un día, pues, scrolleando ahí en el TikTok, encontré un chico que cuenta chismecitos literarios, en específico de mitología griega, como a modo de chisme. Contó la historia de Medea y me llamó la atención por el hecho de que ella mata a sus hijos por celos y se lleva los cuerpos para que su ex no pudiera darles un funeral, no pudiera despedirse de ellos. Y me pareció interesante su historia, pero también lo pensé en el contexto mexicano, porque aquí hay muchas madres que están buscando a sus hijos, que están buscando a sus cuerpos para
pues descansar y que sus hijos e hijas descansen en paz también. Entonces quise pues redimirla, trayéndola a un contexto como el de nosotros, que también es doloroso por un tema de no tener de quien despedirte. Y también porque me pareció interesante cómo desde la perspectiva masculina, cuando quieres hacer una mujer disruptiva, es enloquecerla y que mate a sus hijos. O sea, no hay mayor complejidad. Esa es lo más complejo que pueden llegar a pensar. Es raro que un hombre escriba un personaje femenino que sea verdaderamente complejo. Y pues ahí se me fueron cruzando otros temas de interés, como los niños reclutados por el crimen organizado, los adolescentes reclutados por el crimen organizado. Y estuve trabajándolo mucho tiempo en cómo estructurarlo. No sabía si meter la figura de Medea o no, si sacarla o no, pero creí que era una oportunidad para demostrar que sí puedo hacer cosas más complejas y que no es que yo escriba como escribo porque no tenga habilidades literarias para escribir de otra forma, sino que escribo yo así por postura política. O sea, esta es mi postura política. Yo podría escribir, reinventarte un clásico, que creo que lo hice un poco, pero no lo quiero hacer. Yo quiero escribir así porque esta es mi postura política y mi postura estética. Y pues funcionó porque estuvo nominado al premio más importante de narrativa breve en español. Ese argumento de que no tienes herramientas literarias siempre me ha parecido muy débil, porque a mí, desde que leí Perras de Reserva, me pareció que uno de los componentes más fuertes que hay es el oído que tienes para recrear, porque son todas siempre, casi siempre, si no me equivoco, voces en primera persona. Y eso implica recrear sus modos de hablar. Son muchas sutilezas que hay y se nota aquí cómo esas voces van cambiando. No es la misma voz. Es un poco tramposo porque podría parecer que todo el sector que retratas habla de la misma manera y no es así. ¿Dónde radica ese trabajo mayormente en escuchar, en editar, en reescribir? ¿Cómo logras esas voces? Pienso que sí tiene que ver con el oído, o sea que sí tengo buen oído y me gusta escuchar. Me gusta mucho el habla, me gusta mucho escuchar cómo hablan las personas. Me gusta escuchar personas hablar y contar sus vidas, pero pues también hay un trabajo, ¿no? Como de estar trabajando, porque es distinto hablar a trasladarlo a la literatura. O sea, es un trabajo ya diferente. Y si hago como mucho trabajo, pues primero de exploración del habla, pero luego ya de trasladarlo a la literatura para que siga siendo literatura. Pero creo que lo que más trabajo me cuesta es el hecho de poder hacer que parezca fácil, o sea, que parezca algo sencillo, porque cuando lees las historias en conjunto, pues te das cuenta que tratan de temas muy complicados, y hacer que parezca algo sencillo de escribir, creo que es lo que más me cuesta trabajo y también creo que es mi mayor acierto, porque tan sencillo no es. Si fuera fácil, habría mucha gente haciéndolo, muchos de mis colegas dicen que es fácil, pues que lo hagan si es fácil, ¿no? Que en 2 años tengan 10 traducciones, 2 series, como 20,000 libros vendidos. O sea, si es sencillo, que la gente los lea, la crítica y los nominen a premios internacionales y que los lean en las cárceles. Pegar en varios lados, pegar con la crítica y que en las cárceles les mamen tus textos es complicado. Sí es fácil que lo hagan. Ya volvemos. ¡Hey! ¿Ya te suscribiste a Tinta y Voz? Es un boletín y también un podcast dedicado a los libros y a la gente que los hace posibles. Puedes suscribirte en tintayvoz.substack.com o escucharlo en tu plataforma favorita. Ahora, sigamos con el episodio. Has escrito 2 libros de narrativa que son, digamos, en cuestión del género, un poco engañoso, porque si bien son relatos, quien te ha leído sabe que son relatos que están entrelazados, ¿no? Y que un personaje aparece de pronto acá y que de pronto narras la perspectiva de otro personaje que era la madre del otro, etcétera, ¿no? Eso que, digamos, podría ser que se parezca a una novela fragmentaria, quizá, ¿no? Pero siguen siendo relatos. ¿Has pensado, te gustaría escribir una novela más en el sentido tradicional? Sí lo he pensado. Estoy trabajando en una novela en mi mente. Todavía la estoy trabajando mucho porque pues yo quería que fuera una novela como de resolver un crimen,
pero al final creo que se está convirtiendo en una novela romántica y ya no me está encantando tanto. Como que se me ha salido de control un poco en mi cabeza, pero pues todavía va a llevar tiempo porque la quiero trabajar mucho y ahí la tengo reposando. Pero fíjate que cuando yo leía, porque el cuento es un género muy ninguneado y se vende muy poco y los lectores y las lectoras están un poco interesados en leer cuento. Como yo era lo que yo quería escribir, pues sí me puse a indagar. ¿Por qué no leen cuento? ¿Por qué no les gusta? Y una de las cosas que decían o que yo escuché o leí que decían es porque no tenían unidad. Porque te puede gustar un cuento y el otro no. O porque pueden ser de temas bien diversos y porque no sabes qué encontrarte. Entonces yo quería pues que mis textos funcionaran como pues, narrativa breve, como cuentos de forma separada, pero que también funcionaran en conjunto como una unidad, que pudiera ser una novela coral o un libro de cuentos según me conviniera y según funcionara en el mercado editorial. Y me ha funcionado bien porque en Francia, por ejemplo, es rarísimo que publiquen cuento. Más aún traducido de autores latinoamericanos. Y el mío ha sido una sensación. Le ha ido súper bien en Francia. Una cosa de que yo estoy impresionada porque aparte las lectoras francesas son también bien cariñosas y también me dicen que se identificaron un montón con los textos. Y yo, chica, ¿tú cómo? Tú eres francesa, ¿tú de qué te vas a identificar? Pero pues me cuentan que su mejor amiga es del sur global o es alguna persona racializada, o su novio. Muchas de ellas tienen parejas que son inmigrantes, entonces se está como es muy multicultural, como que se sienten más cercanos, no sé, está muy raro todo, pero les gusta mucho el folclore mexicano, les encanta el San Judas y así. Oye, ¿y cómo piensas que pasan tus textos? Porque tus textos no solamente están escritos en español, están escritos en un español mexicano, es decir, que tienen mucho esa raigambre. ¿Cómo crees que pasan a idiomas como el francés o al inglés, que muchas veces no tienes esa misma equivalencia con muchas de las cosas que le dan? Finalmente son la textura de tus textos. Depende mucho del país. En Francia lo que se hizo es algunas cambiarlas por algún slang parecido de barrios franceses y otras dejarlas en español tal cual y al final poner un glosario. En Estados Unidos también se hizo mucho el trabajo de o pasarlas a algo del gueto o dejarlo en Spanglish. Entonces sobre todo ha sido interesante las dudas que tiene la gente, de que me preguntan ¿qué es ser bien camello? Y yo, es que ser bien trabajador, pero no es ser más trabajador de lo normal, o que es un jaulero. He disfrutado mucho el proceso de traducción. Pero creo que han quedado bien porque al final de cuentas creo que las historias funcionan independientemente del slang. O sea, el slang es una postura política mía que yo quiero escribir así, pero pues no quería que solo fuera el argot del barrio y ya. También quería que fueran historias, que tuvieran una estructura, que contaran una historia. Y pues la prueba de que funciona es que en francés pues no pueden utilizar el slang mexicano y funcionan las historias en francés. Y hay emoción. Hay emoción, sí, les encanta. A las polacas no les gustó tanto porque como que Polonia es otro mundo, pero a las francesas les ha gustado un montón y en Estados Unidos le ha estado yendo bien, acaba de salir. Pues yo me imagino que este tendrá también y ojalá tenga también sus traducciones. Pues ya ahí están negociando, la mayoría de mis editores quiere repetir. Ahí vamos, pero es que esa ya se encarga mi agente y una más llevo los contratos ya. Es, si no me equivoco, la primera vez que asumes una voz masculina, ¿no? ¿Cómo fue eso? Pues fue difícil, pues me interesó el tema porque empecé a ver videos de chicos reclutados por el crimen organizado en TikTok y a los comentarios de la gente, sobre todo de miembros del ejército, de pollitos de colores, de que 3 días hizo un abono, y me radicalizó. Y yo dije, yo quiero escribir de esto. Me puse a investigar bastante del tema, pero sobre todo, pues hablar con hombres sobre la experiencia masculina, cómo es la amistad, cómo es la familia, cómo es su subjetividad, de cómo viven un montón de procesos. Y agarré a los hombres que tenía alrededor y a ver, o sea, los hombres de barrio obviamente que tenían alrededor, ¿no? Saber, me vas a platicar, y sí, bastante accesibles y sí me contaban y todo. Fue una experiencia que disfruté mucho, pero que también sufrí mucho, porque me di cuenta de que la mayoría de hombres viven cosas bien culeras
y que está bien culero que no hablen. Por ejemplo, yo ahorita en este momento tengo la teoría que la estadística dice que las niñas son más agredidas sexualmente que los niños, pero yo estoy convencida que ahí se dan, o sea que también los niños son muy agredidos, casi igual que las niñas, pero que los niños no dicen por la educación. Y aún siendo adolescentes, los niños viven muchas agresiones sexuales de mujeres adultas, pero no dicen porque lo ven como algo positivo, como de que hay una señora me toqueteó, ¿no? Qué chido. Y pues no está tan chido. Entonces, sí, como que pues darme cuenta de que también sufren, pues choqueante, porque pues tengo hombres alrededor y decirles, güey, has pasado por eso, y que me dijeran sí, o has pasado por tal cosa y que me dijeran sí, y no saber cómo reaccionar, porque pues yo sé cómo reaccionar con mis amigas, pero ante las violencias que han vivido los hombres que quiero y que están cercanos a mí, me sentí muchísima impotencia y empecé a ver como con más empatía a, por ejemplo, a mi hermano, ¿no? Que yo, mi hermano decía, mi hermano es un inútil y no sirve para nada, y pinche viejo y así, pero lo empecé a decir, güey, de estar bien cabrón, Seren. O sea, está bien cabrón, Seren, la neta, he menospreciado un montón los sufrimientos que ha pasado, pero está bien cabrón. Entonces sí fue un proceso pues duro y todo, pero también me divertí un montón, porque pues también tienen cosas, se divierten más, siento yo. De chiquillos como que les dan más libertad y andan ahí más del tingo al tango. Mis amiguillos, así con los que hablé, me contaron un chorro de aventuras que vivían por andar ahí de que en el desmadre desde bien chiquitos. Y a mí pues no me tenían más restringida. Mi mamá sí era así como que le valía, pero de todas formas me ponía más límites. Este libro está localizado en un territorio que podría ser México, pero que en este libro no lo es, ¿no? En este libro se llama Aztlán. ¿Por qué esa decisión de ponerle Aztlán y no México? Para no meterme en problemas, porque pues luego, como iba a hablar de temas pues complicados, no sabía cómo iba a ser la recepción. Hay gente, es bien curioso porque, ¿sabes qué? Hay gente que se ataca mucho porque me dicen, por ejemplo, que en otros países mi libro ha pegado porque exotiza a México y porque le da a los extranjeros esa imagen que tienen de un México brutal, donde odian a las mujeres, donde los hombres son súper machistas, y que a los extranjeros les encanta reafirmar esos prejuicios que tienen sobre México. Pero algo bien interesante es que si tú lees las reseñas de Perras de Reserva en otros países, en el único lugar del mundo en donde se enfocan en los feminicidios y en lo difícil que es ser mujer es en México. En Estados Unidos, en Francia, incluso en Polonia, que era como, ¿qué es esto? Lo ven como un libro de venganza. Entonces, creo que en México sí tenemos una lectura de nosotros mismos que luego en otros países no tienen y que nosotros exageramos un montón. Porque ahora que he viajado, es así de que me dicen, aquí es muy peligroso. Y yo, ay, ¿de qué hablas? Yo vengo de México y es así de que me ven con cara de, güey, ay, no, o sea, qué ridícula eres. Vamos a competir por qué país es más peligroso. Y siento que en México sí somos muy inventados en esto, de que sí sentimos que nos ven de una forma que a veces no nos ven. O sea, que los prejuicios son otros, pero no tanto como en España, por ejemplo, sí los tienen. Sí dicen que todos los hombres son machistas, horribles y que pobres de nosotras, ¿no? Pero eso, quería evitarme eso. Entonces si me dicen cualquier cosa, yo, ay, güey, es Aztlán, no se claven con que es México, pero no es México. Podría ser México, pero no es México. Claro, sí, podría ser, pero no es. Y dale, quiero cerrar con una cosa sobre la que sé que has escrito, porque además, bueno, en este tiempo entre que se publicó Perras de Reserva y has obtenido espacios en los medios, no solo como autora, sino como una líder de opinión, ¿no? Tienes ahora un espacio en el Universal, has publicado en El País también. Y claro, esos textos también generan un espectro de opiniones de toda índole, pero quiero preguntarte, porque escribiste algo al respecto recientemente sobre el panorama político de México con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia. ¿Cómo lo ves tú como una escritora y el panorama del país sobre todo? No, es que el panorama pues está medio desolador, ¿no? Pero yo o sea, yo reconozco el suceso histórico porque no soy estúpido, claro.
Y además soy feminista. Desde luego que sé la importancia histórica que tiene que una mujer llegue a la presidencia y que sea la primer presidenta de México. Además, una mujer que se postula desde la izquierda y que sea la más votada, ¿no?, de la historia. Eso me parece que es desde luego histórico, pero pues también pienso que nunca debemos de perder la autocrítica y que Claudia tiene sus temas y no es de que sea una opinión mía que yo diga, ay, no, la militarización está mal. Me pueden hablar de la aprobación del ejército. Tiene una altísima aprobación porque es una organización opaca. Si no tienes cómo medir al ejército, obviamente va a tener muy buena aprobación porque no puedes sacar evidencia de, vean, está violando derechos humanos. No se sabe, no te dicen, no tienen mecanismos de transparencia. Entonces no se trata de la aprobación de lo que diga la gente, de lo que quiera la gente. Ahí en Aguascalientes, si les preguntas, ¿quieren al ejército en las calles?, te van a decir que sí. Se trata de los hechos, de que está demostrado que la presencia del ejército incrementa la seguridad, incrementa los enfrentamientos, incrementa la violencia, incrementa las violaciones a derechos humanos. Entonces yo no estoy a favor de uno de los temas que más me importa es la seguridad pública, porque quiero vivir en un país pacífico y no estoy de acuerdo con la política de seguridad pública de Claudia. Tampoco estoy de acuerdo con que haya puesto a Renata Turrent al frente de Canal 11, porque Renata Turrent no solamente le dio espacio a personas transodiantes, sino que ella misma es una persona transodiante, tiene varios títulos donde apela al determinismo biológico y en este momento histórico donde hay una avanzada de las feministas transodiantes que ya se alían con la derecha para odiar a las mujeres trans y para quitarles derechos, cualquier guiño que tú hagas al sexo biológico o que hables exclusivamente del sexo biológico de las mujeres y es un silbato de perro para las transodiantes y para la derecha, y para mí eres TERF. Y Renata, sabemos todas que es TERF. Y a mí sí me parece preocupante que esté al frente de Canal 11. Me parece preocupante que un gobierno de izquierda tenga una persona que tiene discursos de odio al frente de la televisión pública. Y en eso tampoco voy a coincidir con Claudia. Pero de todas maneras yo prefiero que sea ella alguien de derecha. Porque hay gente de derecha muy peligrosa como Marine Le Pen. Es la italiana. Bueno, pero es gente que verdaderamente con ella sí, está en riesgo los derechos que ya has conquistado. Yo pienso que, pues sí, que bueno, que llegó la primera presidenta, lo celebro mucho, que sea de izquierda, lo celebro mucho, que la persona más votada de la historia sea mujer, lo celebro mucho, pero no basta con ser mujer porque apelaríamos otra vez al sexo biológico. Entonces también hay que ver las posturas políticas, ver su agenda, y creo que hay que mantenernos críticas siempre. No hay que perder la autocrítica, sí, ¿no? Se trata de eso. Siempre. Dalia, pues muchísimas gracias. No, gracias. Y te deseo que el éxito siga con este libro. Ojalá, muchas gracias. Bueno, para mí, más allá de las polémicas y los elogios, algo de lo más valioso en la literatura de Dalia de la Cerda es que es un ejercicio de resistencia y sensibilidad, y sus cuentos, sus relatos son capaces de confrontar las sombras de esta realidad con una mirada implacable. Y eso es algo que no se encuentra en la literatura todos los días. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del episodio. Te recuerdo que te puedes suscribir en tu plataforma de podcast favorita y también te puedes suscribir a la newsletter en Substack. La encuentras como tintayvoz.substack.com. De nuevo, el enlace está en la descripción del episodio. Y además, escríbeme a mis redes sociales. Cuéntame qué te parece el episodio. Cuéntame si además quieres que entreviste a algún escritor en particular. Cuéntame qué estás leyendo. Me encantaría saber qué estás leyendo ahora. Y nada, por aquí seguimos. Muchas gracias por escucharme nuevamente y nos escuchamos la próxima. Chao. Tinta y Voz, un podcast escrito, producido y narrado por Ángel Soto desde la Ciudad de México. Nos escuchamos la próxima.